Somos lo que hacemos repetidamente. Lo que me dice es que somos criaturas de hábitos y para poder alcanzar la mejor versión de nosotros mismos o poder crecer intencionalmente, necesitamos formar hábitos. Si yo intento liderar a mí mismo a través de mis áreas de mejora, voy a terminar fracasando, porque son áreas que no tengo tan desarrolladas, pero si yo lo hago a través de mis fortalezas, porque las estoy reconociendo, ahí es donde realmente puedo ver esa luz al final del túnel, puedo ver de qué manera voy a ir creciendo, voy a reconocer los pasos que he dado y eso me va a estar automotivando para seguir dando los siguientes pasos. Transformando Mentes, un podcast que te ayudará a lograr tus metas descubriendo y poniendo en práctica todos tus talentos. Ser, hacer, tener. Bienvenidos, soy David Maceto y en este podcast pondremos en práctica todas nuestras habilidades y descubriremos nuevas formas de crecimiento y desarrollo personal. Escucha y vive la transformación en algún aspecto de tu vida que quieras cambiar. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora que me estén escuchando, sean bienvenidos a Transformando Mentes. Queridos, y pues el día de hoy estamos en un capítulo más de Transformando Mentes. Hoy vamos a llevar a cabo una colaboración con José Ángel, quien es un compañero, un colega de la certificación en Maxwell Leadership, y hoy vamos a hablar de lo que es el liderazgo transformacional. José, estimado, bienvenido a Transformando Mentes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias David. ¿Y tú qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, aquí pues dándole a este tema en un episodio más, Transformando Mentes. No sé si has podido escuchar el podcast, pero bueno, parte de lo que hablamos y lo que te invité hoy a tratar el tema del liderazgo transformacional, y pues aquí tratamos todo el tema de desarrollo personal, crecimiento personal a través de poner en práctica todas nuestras habilidades y talentos. ¿Cómo ves, mi estimado? Perfecto. Pues realmente es algo bastante apasionante, sobre todo poder influir en las personas y poder ser parte activa de esa transformación en cada quien. Excelente, José, pues muchas gracias por acompañarnos de aquí. Regularmente en el episodio comienzo con una base de preguntas en las cuales vamos tratando de conocer un poco más a la persona, quién es, a qué se dedica, cuáles son esas partes que en la vida lo han hecho ser, ¿no? Así lo veo yo. Y pues bueno, vamos a comenzar con estas preguntas. José, para ti, ¿qué es lo más importante hoy en tu vida? Te puedo decir que es mi salud. Y es mi salud porque yo hace 4 años enfermé de COVID Ya. y afortunadamente no terminé en el hospital ni necesité oxígeno suplementario. Sin embargo, sí fue un parteaguas en mi vida. Me di cuenta que sin salud, pues no puedes ofrecer nada a nadie, ni a ti mismo, ni a tu familia, ni a las personas que estén cercanas a ti. Eh, y fue cuando realmente me di cuenta que si no cuidaba mi salud, pues el impacto que podía tener en mi vida era tremendo y sobre todo el impacto en mi familia. Entonces, en ese momento decidí que tenía yo que hacer cambios, sobre todo en mis hábitos de salud, mis hábitos alimenticios. Yo en ese entonces tenía bastante sobrepeso y fue cuando comencé a hacer una transformación en mi vida y por eso lo digo, la salud es lo más importante porque cuando uno carece de ella, pues no puedes hacer nada por nadie. Ya, mira, qué interesante. Creo que en los episodios que he tenido colaboraciones, eres la primera persona que nos habla
en tema de salud, la importancia y cómo lo ves. Y creo que efectivamente es una parte muy relevante, ¿no? Ahorita mencionaste temas como si no tienes salud, cómo puedes seguir adelante, ¿no? Es una parte importante y creo que muy bien por esta parte en cómo lo ves como lo más importante para ti. Excelente, José. Muchas gracias. Oye, esta pregunta es un pensamiento que tengo yo y que trato de seguir como una filosofía y quiero saber qué te dice esta frase. Somos lo que hacemos repetidamente. Lo que me dice es que somos criaturas de hábitos y para poder alcanzar la mejor, la mejor versión de nosotros mismos o poder crecer intencionalmente, necesitamos formar hábitos. Entonces, por eso es que si tú me dices que somos lo que hacemos repetidamente, estoy totalmente de acuerdo con eso, porque cada vez que hacemos alguna actividad, alguna acción y que se vuelve rutina, se convierte en un hábito y eso forma parte de lo que es la persona, forma parte hasta de la misma personalidad, porque va definiendo a la persona esos hábitos. Digo, puede ser hábitos que sean hábitos positivos, hábitos negativos, pero al final de cuentas son hábitos. Entonces, el hecho de estar haciendo cosas continuamente o repetidamente es lo que va definiendo pues nuestra personalidad, nuestro carácter y nos definen como personas. Excelente, qué padre. Mira, ahorita tocaste un tema que en algún momento lo toqué en un episodio, cómo esos hábitos efectivamente nos definen como seres humanos. Y lo que mencionaste, somos criaturas de hábitos, es tal cual, esa parte que yo trataba de expresar en ese momento en el episodio y ahorita me lo hiciste recordar porque yo también considero que depende a qué tipo de hábitos tengamos, si son positivos o negativos, entonces es como nos vamos a ir formando o desarrollando o es lo que vamos a estar expresando a través de nuestros comportamientos, ¿no? Es correcto. Excelente. José, dime por favor cuáles son tus tres mejores valores o tus valores más arraigados. Mis valores más arraigados son la honestidad, la responsabilidad y la generosidad. Eso es lo que me define como persona. Soy una persona honesta es una persona que es congruente y es una persona en la que puedes confiar. Una persona que es responsable es una persona que sabe que rinde cuentas a alguien más de lo que está haciendo y que no es una persona que busca culpables, sino por el contrario, busca dar soluciones. Y generosidad, pues venimos a este mundo a servir. Y lo dijo la Madre Teresa de Calcuta, el que no vino a servir, pues no sirve para vivir, pero pues es una realidad. Incluso como parte del liderazgo, pues el liderazgo está hecho para el servicio de los demás, para el servicio de la gente en la que estamos influyendo. Y por eso es importante la generosidad. Ah, excelente, excelente honestidad, responsabilidad y generosidad. Excelente, José. ¿Cuál es para ti el aprendizaje que hoy crees ha generado más valor en tu vida? Regreso un poco al tema de salud, porque creo que es algo que damos por sentado. Pensamos que la salud nos va a durar toda la vida. Pensamos que la salud es algo que ya viene inherente, perdón, en nosotros y que no es algo que debemos de cuidar. El hecho de ese parteaguas que te platico de hace 4 años, cuando me enfermé de COVID, pues me hizo darme cuenta y aprender de lo frágiles que somos como seres humanos, que un, un organismo microscópico es capaz de causarnos tanto daño
y de realmente ponernos en perspectiva de lo importante que es cuidarnos en los aspectos físico, emocional, mental, espiritual. Entonces, creo que el hecho de que haya yo en esos momentos perdido mi salud me dio el más grande aprendizaje, porque como te lo dije al principio, si yo no tengo salud, pues no puedo ni ver por mí, ni ver por mi familia, ni ver por las personas que me rodean. Entonces, ese es el mayor aprendizaje que tengo porque pues fue un punto de inflexión en mi vida. Me hizo que yo decidiera tomar un nuevo rumbo e hice un cambio de 180 grados. Oye, mencionabas esta parte y cómo lo ves en cuestión de cómo lo englobas totalmente la parte de la salud a la parte familiar, social, física, mental, emocional, mencionaste, y digo, engloba muchas cosas, pero esta parte de, cuéntame un poquito, ¿cómo fue que hiciste esa transformación o cuáles fueron esos hábitos que cambiaste? Pues te puedo decir que obviamente en la parte de hábitos alimenticios fueron los primeros. Empezar a hacer mis comidas en horarios concretos, en horarios correctos. Yo tenía el mal hábito de que no desayunaba prácticamente nada. Eh, Como por muchos años me he dedicado, sobre todo en el ramo de lo que son ventas, atención a clientes, y mucho Ok. es trabajando en la calle, no en una oficina. Pues lo que empecé a hacer es pues comer donde fuera, ¿no? En la calle, donde cayera y el tipo de comida que fuera, no necesariamente comida saludable, porque muchas veces cuando estás en ese tipo de labores, pues lo que quieres es comer lo más rápido posible, no comer despacio y comer mal y obviamente porque necesitas seguir trabajando. ¿Qué pasaba? Que llegaba yo en la noche y en la noche era una cena bastante abundante. Además, yo en ese entonces, hace algunos años, lo que hacía era cada noche comprarme un refresco de cola de 2,5 litros y yo solo en una sentada me tomaba 2 litros cenando. Entonces, ese tipo de hábitos alimenticios fue los que fui cambiando totalmente. Yo era más de comer a lo mejor carnes rojas, no tanto verduras, no tanto ensaladas. Entonces, empecé a variar mi alimentación de manera que comiera de todos los grupos alimenticios, comiera las cantidades correctas y no solamente la cantidad, la calidad de los alimentos, empezar a comer a mis horas. La otra parte fue hábitos de ejercicio. Yo no hacía ejercicio. Yo, aunque me la pasaba pues yendo a ver clientes, este, tenía equipos de trabajos de fuerzas de ventas, pues realmente mi trabajo cuando estaba en oficina pues era sedentario, ¿no? Mi vida era sedentaria, porque de no ser que es, súbete, bájate del coche, ve a ver un cliente, camina solo unos pasos para ir a platicar con él, pero te sientas en un escritorio y empiezas a hablar con tus clientes, realmente yo no hacía el ejercicio. Entonces, hace, en los últimos 3 años, parte de los cambios que hice fue empezar a ir al gimnasio. Empecé con ejercicios de cardio, y fui poco a poco cambiándolos a ejercicios de fuerza y resistencia, este, hasta el grado de que hoy te puedo decir que tengo una rutina de 6 días a la semana que hago 1 hora de fuerza y resistencia y entre 20 y 30 minutos de cardio. Es mi ejercicio, te digo, 6 días a la semana. Otra parte importante es siempre tener un mentor. Y yo tengo un mentor, mentora, es mi nutrióloga. No solamente es lo que me dé de comer en el aspecto de los planes alimenticios que me da, sino que también con ella he visto la parte de cómo combinar esa parte de ejercicio.
el sueño es importante. Las horas que tú duermes en la noche es muy importante para poder descansar y obviamente evitar que algunas sustancias que genera el propio organismo cuando estás en estrés o cuando tienes pocas horas de sueño, lo que hacen es que empiezas a comer más azúcar por esa situación, ¿no? Porque se generan todas estas sustancias. Entonces, el hecho de dormir bien, hacer ejercicio y comer saludable son tres cosas de las que he hecho en los últimos 4 años que me llevaron primero, obviamente, a disminuir la cantidad de peso que tenía en exceso, a empezar a tener una vida más activa y no tan, ya no sedentaria y que el día de hoy te puedo decir que tengo una rutina que también es importante respetarla, esas rutinas de salud para que puedas tener esos ejercicios. Por eso te decía que somos criaturas de hábitos. Sí, ya excelente, ¿eh? Y esta parte como lo vas definiendo en cuestión de, dices, tuve que aplicar cambios en mi forma de alimentarme, en mi forma de hábitos en donde no hacía ningún ejercicio y tuve que cambiar a empezar a hacer ejercicio. Y la parte importante también creo que es el dormir o el descanso que debemos de tener. Parte de eso, digo, no sé exactamente, entendí que no cambiaste totalmente tu modo alimenticio, pero sí trataste de racionar o tener esta parte del mentor, nutriólogo, en donde dices, ¿puedo comer de todo? ¿O cambiaste ya las carnes rojas, ya las evitaste? ¿Qué fue lo que hiciste en esa parte? Entendí que solamente tienes una variante de comer una ración menor o no lo sé, así lo entendí. De hecho, sí hubo unos cambios, porque, por ejemplo, yo te puedo decir que sí comía prácticamente toda la semana carne roja. Hoy día no. Hoy día la carne roja la llego a comer una o dos veces a la semana. El resto de la semana como pollo y pescado. Entonces, eso también evita que haya esas toxinas que tiene la carne, pues que son las que también te pueden afectar, pues al comer menos, pues obviamente ya esas toxinas no me afectan. Y por otro lado, pues el pollo y el pescado te permiten tener una mejor digestión, se utilizan mejor los nutrientes, no hay tanta pesadez como cuando cuando comes mucha carne roja, llega lo que comúnmente le llaman el mal del puerco, que te sientes con esa pesadez que quieres a lo mejor hasta irte a descansar un momento porque realmente la comida estuvo tan abundante que te llega a causar ese efecto. En cambio, con ese tipo de alimentación, comer más verduras, más fibra, o sea, realmente no es que te limites al grado de que hay cosas que voy a eliminar y ya no las voy a comer, sino hay cosas que puedes comer, pero comes en menor cantidad. Obviamente empezar a ver todos esos alimentos que tienen exceso de azúcares, pues trata de limitarlos y mejor come alimentos que tengan mayor porcentaje de proteínas o mayor fibra, o sea, de forma que para tu digestión sea mejor. Eso acompañado del ejercicio, de la actividad, pues va haciendo que vayas teniendo esos mejores hábitos. Por ejemplo, yo empecé con una dieta que es hipocalórica, es decir, con muy baja cantidad de azúcares, y eso lo que hacía es, pues obviamente, ayudarme a que mi metabolismo fuera eliminando el exceso de grasa, el exceso de azúcar, y que yo pudiera bajar de peso. Ahora tengo una dieta donde como de todo, con ciertas, no restricciones, sino con ciertas reglas, para que yo me pueda mantener en el peso que estoy o incluso con el ejercicio poder hasta incrementar o mantener mi masa muscular. Entonces, sí,
el hecho de tener un mentor te ayuda a que te oriente qué es lo mejor que debes hacer. Porque ¿qué pasa? Muchas veces cuando utilizas ese tipo de dietas que son hipocalóricas y que son y que lo haces por muy largo plazo, pues ya, sí adelgazas, pero luego viene el efecto rebote, donde pues si no cambias tus hábitos, cuando dejas de comer ese tipo de dietas y empiezas a comer otra vez esos alimentos que estabas acostumbrado a consumir, pues viene otra vez el metabolismo, vuelve a hacer que subas de peso e incluso subes más de lo que tenías originalmente de donde tú bajaste de peso. Pero es eso, es irte orientando de manera que uno se hace consciente al grado de que uno decide si me como esto, no me como esto, si como esto, pues voy a cambiarlo por este otro tipo de alimento, etcétera, y de esa manera, pues te vas transformando. José, esto que mencionas y parte de esto fue como que un parteaguas para ti, el tema de la enfermedad en ese momento, porque mencionaste que tenías sobrepeso o esta parte y hoy en lo que has modificado, qué tan complicado fue para ti cambiar esos hábitos? Yo digo que hoy a las personas nos llegan dos posibles momentos de cambio. Una, cuando estás viendo alguna situación que te está generando un dolor, cualquier tema de dolor que sea algo que ya no quieres soportarlo, que ya quieres cambiar, y otra, un tema de excesivo placer. Así es como lo pienso, que son los que te hacen llevar a un parteaguas en la vida y hacer ese tipo de cambios que tú estás comentando, por ejemplo. Cuéntame un poquito qué tanto te costó llevar a cabo esos hábitos. Me- Realmente lo que me motivó a hacerlo a raíz de la enfermedad fue eh, cuando, cuando yo estuve enfermo de COVID. Esa enfermedad no solamente es la parte, vamos a decir, respiratoria que causa. Yo, yo mi oxigenación nunca estuvo muy baja, por eso no necesité oxígeno. Lo que sí me afectó fue la capacidad pulmonar. Entonces, había ocasiones en las que, pues por más que trates de respirar y jalar aire, no pasa, no sientes que esté entrando aire a tus pulmones. Y esa sensación de como que te estás asfixiando, va acompañada después de cierta desesperación y entras en un círculo vicioso donde te desesperas, te da depresión, y la depresión causa falta de aire y la falta de aire causa que te desesperes, la desesperación y así, ¿no? Este, lo que no me costó tanto el cambio porque cuando estaba en esos momentos de depresión me llegaron muchas imágenes en mi mente de qué pasaría con mi familia. Yo en ese momento, pues mi esposa y mis dos hijas tenían una 9 y la otra 6 años. Mi esposa tenía algunos años que había dejado de estar ejerciendo su carrera porque habíamos salido del lugar donde vivimos. Y de hecho nosotros somos originarios de Puebla. Por trabajo nos fuimos a vivir a Monterrey, estuvimos casi 4 años, y ahora que vivimos en Cancún, que tenemos cerca de 8 años, fue aquí en Cancún donde me enfermé. Mi esposa tenía pues prácticamente 10 años de no estar ejerciendo. Entonces, el, el hecho de pensar qué pasaría si yo falto. Mi esposa tendría que dejar a mis hijas pequeñas en algún lugar para que ella se ponga a trabajar. Entonces, todo ese pensamiento que alimentaba, por un lado, esa desesperación y depresión cuando estaba enfermo, fue lo que me hizo como tocar fondo para decir, tengo que hacer cambios en mi vida. Entonces, si quería hacerlo,
tenía que hacerlo. Y cuando me dieron de alta, cuando ya, vamos a decir, estaba yo curado, pues lo primero que fue buscar pues ayuda de médicos, de ver qué manera podía yo hacerlo. Yo me hice una cirugía para poder comer menos, pero obviamente si no cambiaba mis hábitos, pues el día de Iba a volver a mañana hacer lo iba yo a mismo. volver a regresar al peso que tenía o incluso más, ¿no? Entonces, eh, esa esa visión que tuve de lo que podría pasar si yo faltaba por pensar que estaba siendo irresponsable con mi salud, fue la que me levantó y decidí, yo no puedo regresar a eso y tengo que hacer algo. Entonces, ese sentimiento hizo que no me costara trabajo cambiar mi plan de alimentación. Te puedo decir que ahora me encanta lo que estoy comiendo, que es más saludable. Me, para mí para mí mi vicio es ir al gimnasio en las mañanas temprano. Entonces, me encanta. Y ahora que, por ejemplo, mi hija, que la mayor que tiene 14 años, que ahora hasta me acompaña los domingos al gimnasio, pues todavía me encanta más, ¿no? Porque voy acompañado de mi hija y siento que le estoy transmitiendo ese gusto por hacer ejercicio, por cuidar su salud. Entonces, eso todavía ayuda, esa parte que te dije de mis valores de responsabilidad, pues lo afianza más, porque pues realmente lo que les estoy transmitiendo a mi familia es eso. Si queremos ser saludables, tenemos que hacer formar los hábitos correctos. Pues yo no puedo decir, no tomes refresco y yo me tome 1 litro de refresco, por ejemplo, ¿no? O Ujú. no comas comida chatarra, pero yo comer una bolsa de comida chatarra. Ese tipo de cosas pues no son congruentes. Entonces, la única manera de ser congruente es demostrarlo y por eso es que no me costó trabajo realmente hacer el cambio. Sí te puedo decir que en algunos momentos a mí me encanta el chocolate, sí se me antoja, pero lo cambia, ¿sabes qué? Pues voy a comprar chocolate con alto porcentaje de cacao, que tiene mucho menos azúcar, y a mí me gusta ese tipo de chocolate, y ese no tiene el efecto que tendría un chocolate comercial con este exceso contenido de azúcar y eso es lo que lo que estoy transmitiendo, que pues tener esa congruencia de, de que lo que como me va a hacer un bien. Claro que, por ejemplo, te hablaba yo de mi nutróloga, ella misma me lo dice, ¿sabes qué? Si un día tienes un antojo de algo, cómetelo. Pero después, pues durante la semana, pues ve haciendo los ajustes en tu alimentación, ve haciendo los ajustes en tu actividad, de manera que no te afecte eso que comiste. Por ejemplo, en la época de Navidad, donde el tipo de comida es con exceso de condimentos, de grasa, o sea, el tipo de alimentación que hay en esas fechas, pues yo durante esos días, pues también hago ajustes en mi alimentación de la semana para compensarlo de esas fechas, porque tampoco voy a, a dejar que el resto de las personas con las que convivo pues se pongan en el régimen que yo como, porque yo estoy en sus casas, por ejemplo, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. sí hago esos ajustes y me ha funcionado. Qué padre, qué padre. Pues excelente, José. Pues vamos a pasar a la última pregunta para ya pasar a lo que vamos a tratar hoy en el episodio. Y pues me gustaría saber nada más Sí. para concluir, para ti, ¿qué es el éxito? Para mí el éxito es alcanzar tu potencial y convertirte en la mejor versión de ti mismo en todos los aspectos. Este, como hace rato lo dije, en la parte física, mental, emocional, espiritual. El éxito es que tú te realices, que tú
sepas cuál es tu propósito y, y que lo cumplas, que lo alcances, que realmente cuando llegue el final de tu vida digas, cumplí con mi propósito, yo vine a este mundo a hacer esta tarea y la logré, eso para mí es el éxito. Obviamente el éxito no es fácil, obviamente el éxito no es un destino, es un camino, que no es un camino que esté en una línea recta, tiene muchos altibajos y, y lo que hace especial el éxito es cuando te das cuenta cómo todos esos desafíos, todos esos retos, todos esos obstáculos los superaste para alcanzar tus sueños y alcanzar tu potencial. Excelente, excelente. José, pues con esto vamos a pasar a la parte de el liderazgo transformacional. Cuéntame un poquito en esta parte qué es para ti el liderazgo transformacional. Mira, el liderazgo transformacional es ese liderazgo donde se inspira a las personas, donde las personas que están contigo, que forman parte de tu equipo, de tu organización, tú las inspiras, tú las motivas, tú las, tú las contagias de ese ánimo de crecer. ¿Sí? La primera persona a la que tienes que liderar y transformar es a ti mismo. Como líder, obviamente tú tienes que ver tu crecimiento, porque yo comulgo con que el liderazgo eh, se, se permea a través del ejemplo. Yo, un liderazgo donde voy a dar una serie de instrucciones, donde voy a dar una serie de directrices, que lo tendríamos que hacer en algún momento, pero un liderazgo que solamente se basa en esa, vamos a decir, en ese título, en esa posición que luego tienes, no es suficiente para poder lograr que una organización, que una empresa, que un grupo de personas alcance esa visión que tiene ese grupo, esa organización, esa empresa, ese líder, pues solamente es que inspires a las personas, que las puedas influir y que las, las contagies de que quieran dar más de lo que tienen, que sientan que son capaces de poder crecer, de poder desarrollarse, de poder alcanzar también su potencial, porque ven en ti ese líder que los inspira a transformarse. Entonces yo el liderazgo transformacional lo veo como ese liderazgo que está hecho para poder realmente dejar un legado en nuestras vidas. Excelente. Oye, José, ahorita que te escuchaba con esto, pues de repente me pongo a reflexionar en que a veces a muchas personas nos cuesta eh, trabajo probablemente el poder identificar las habilidades que podemos tener. Y algo que tú mencionaste, pues ahorita que he estado trabajando en los últimos meses, es que el liderazgo empieza por uno mismo, que tenemos que trabajar o la primer persona a liderar somos nosotros mismos. Y cuando no podemos identificar totalmente nuestras habilidades, ¿tú cómo crees o cuál sería la mejor forma de, de poder autoliderarnos para poder llevar a cabo ese liderazgo transformacional? Hace un momento diste un punto muy clave. Para poder identificar o para poder liderarnos, tenemos que identificar cuáles son nuestras fortalezas primero, conocernos a nosotros mismos. Desafortunadamente, luego nos, nos queremos engañar a nosotros mismos pensando que hay cosas
que no debemos reconocer porque a lo mejor nos avergüenzan o sentimos que una debilidad o un área de mejora lo puede utilizar alguna otra persona en ventaja, ¿no? Y, y no, lo que tenemos que pensar es que si nosotros nos conocemos primero a nosotros mismos, nosotros conocemos cuáles son las fortalezas que tenemos, sí reconocer cuáles son esos problemas que tenemos, esos obstáculos, esas áreas de mejora, ahí es donde podemos empezar a liderarnos a nosotros mismos. Eh, Poniendo un ejemplo, si ahora que hablamos de toda la situación de salud en mi caso, pues yo tenía que reconocer que tenía un problema de entrada, pero también tenía que reconocer que sí tenía la voluntad de vencer eso, que tenía la voluntad, tengo la voluntad de cuáles son los pasos que tengo que dar para poder conseguir la mejor versión de mí mismo. Pasa lo mismo cuando queremos liderarnos. Si nosotros reconocemos cuáles son esos problemas que tenemos, esos conflictos, y reconocemos cuáles son nuestras fortalezas, a través de las fortalezas es que podemos empezar a liderarnos. ¿Sí? Si yo intento liderar a mí mismo a través de mis áreas de mejora, voy a terminar fracasando, porque son áreas que no tengo tan desarrolladas, pero si yo lo hago a través de mis fortalezas, porque las estoy reconociendo, ahí es donde realmente puedo ver esa luz al final del túnel, puedo ver de qué manera voy a ir creciendo, voy a reconocer los pasos que he dado y eso me va a estar automotivando para seguir dando los siguientes pasos. Entonces, la parte primordial para empezar a liderarse a sí mismo es que nos tenemos que conocer a nosotros mismos. Eso lleva a que tenemos que hacer una introspección, una autorreflexión y no engañarnos porque eso no nos va a llevar a ningún lado. Sin embargo, si nosotros reconocemos todo eso que dije, fortalezas, áreas de mejora y cuáles son los siguientes pasos que tengo que dar, lo puedo lograr. Oye, hablaba en una ocasión de esto que mencionas, la matriz FODA de una persona, ¿no? Como tal, a veces lo vemos en las organizaciones y dicen, hay que hacer una matriz FODA de esto, pero ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida, verdad? Y efectivamente ahorita lo que estás diciendo es trabajar a partir de nuestras fortalezas, que nos va a llevar a lograr nuestros resultados, eh, pues si lo quieres ver así, de una forma más constante o más fácil o en la que no vamos a estar luchando contra nuestras debilidades, en donde probablemente lo he escuchado de esta forma con algunas personas, en donde dicen, si hoy en tu capacidad eres un nivel, lo voy a poner del 1 al 10 y eres un nivel 7, el mejorar tu fortaleza 7 la vas a llevar probablemente a alcanzar un 8 o un 9 porque es más fácil para ti. El otro día leía algo en donde decía que nosotros venimos al mundo dotados de habilidades, de dones, y tenemos que identificarlos cuáles son esos para cumplir nuestros sueños. Pero me pongo a pensar que a veces para muchas personas es complicado verse en ese proceso. Y mencionaste tú una parte importante que es la la reflexión o la introspección, empezar a ver desde adentro cuáles son esas fortalezas que tenemos. Creo que puntos muy importantes que acabas de tocar y cómo podemos transmitir a las personas a partir del liderazgo transformacional que todos venimos a este mundo dotados de recursos para poder cumplir nuestros sueños. ¿Qué me dirías con esto, José? Hay que buscar los espacios para poder provocar esa introspección. Hablo en las organizaciones. Vivimos en un mundo que está muy acelerado.
la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, la ciencia ha avanzado también bastante y, y vamos, vivimos en un mundo donde todo lo queremos rápido, todo lo hacemos deprisa, no nos detenemos en algún momento a pensar qué fue lo que sucedió en mi día. No tenemos luego un minuto en donde nos digamos, estos minutos o este tiempo lo voy a dedicar a hacer esa autorreflexión, a meditar, a, a pensar siquiera. Porque desafortunadamente con todo ese ruido externo que tenemos, por eso es que a mucha gente se le dificulta pues, ¿en qué momento lo voy a hacer? Es que realmente ahí empieza ese autoliderazgo, el que tengo que buscar, tengo que priorizar, tengo que buscar los espacios para mí y para mi equipo. John Maxwell habla que él tiene una silla exclusiva en su casa que la usa para pensar. Cierto tiempo, se sienta ahí para pensar. Entonces, creo que nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos tomar tiempos donde nos dediquemos a nuestra persona. Y no porque se escuche egoísta, sino si ponemos prioridades, obviamente va a haber a lo largo del día espacios para nuestra vida personal, espacios para nuestra vida profesional, espacios para la vida familiar, pero lo tenemos que designar nosotros, determinar, y tenemos que, yo hablaba al principio, de cumplir esas rutinas. Entonces, si yo le dedico un tiempo, 10 minutos siquiera, me voy a poner en ese espacio donde esté lejos de ese ruido exterior, llámese televisión, redes sociales, lo que sea, pero que yo esté enfocado en pensar hacia mí, hacer esa reflexión, en al final del día llevar un diario donde diga, bueno, ¿qué fue lo que hice durante el día? Para que yo de ahí pueda ver cuáles están siendo esos pasos que estoy dando para poder alcanzar ese objetivo que me estoy trazando. Eso es donde tenemos que empezar con definir ese espacio. Y lo mismo pasa cuando ya estoy de líder, como transformador en una organización, tengo que provocar esos espacios en mi equipo. Porque si los provoco esos espacios, les voy a dar la oportunidad de que vayan meditando, analizando, que vayan reflexionando de esos pasos que ellos están dando y que se den cuenta que realmente también se están transformando. Porque pues todos vivimos en el mismo planeta y tenemos la misma situación, el ruido que existe en nuestras casas, en la calle, en los centros de trabajo, en cualquier lugar donde vayamos, centros deportivos. Sí necesitamos buscar ese momento para nosotros, definirlo y respetarlo, que es lo más importante. Oye, José, y ahorita con esto me puse a pensar y faltó algo un poquito agregando. El ruido que tenemos de externo y el ruido que tenemos interno, que son nuestras creencias en donde a veces eso también nos está frenando y no logramos identificarlos. En algún momento veía en uno de los episodios, creo que el episodio pasado hablaba con esta, con esta Elizabeth Limón y Valeria Esquiavo y esta Lorena, que hicimos una colaboración los tres y mencionaba a alguien que esa parte en donde en el día pasan más de 60,000 pensamientos por nuestra cabecita y la mayoría son negativos. O sea, más del 80% son pensamientos negativos que a veces nos estamos creyendo de nosotros mismos. Entonces, creo que una parte importante y agregando a esto que mencionabas, el, el reconocer esos pensamientos y el tratar de evitarlos de nuestro ruido interior
Y esa parte que mencionaste, 10 minutos, 15 minutos en hacer esa autorreflexión y ver qué nos está pasando y tranquilizar, ¿no? Hablan mucho del mindfulness o esta parte en donde tienes que estar relajando tu pensamiento constantemente, alejándote de todo ruido, como lo mencionaste. Padrísimo, padrísimo, José, con esto. Sí, y ahí es importante lo que comentas, el qué nos decimos a nosotros mismos. Porque si ya me alejo del ruido exterior, sí es muy importante que estemos conscientes de cómo me hablo a mí mismo. O sea, a veces el peor juez somos nosotros mismos, porque somos muy agresivos o la persona que emite el peor juicio es de mí, soy yo mismo. Entonces es muy importante cuidar ese tipo de pensamientos. Hay una parte que ahorita que mencionas esto y que lo trajimos aquí, es que John Maxwell habla en el libro de las 15 leyes indispensables de crecimiento, en donde habla de la ley del espejo y dice, ¿qué te dices tú al espejo, no? Háblate bonito, verás que va a ir cambiando tu forma, tus comportamientos cuando tú te estás hablando a ti mismo bien, con una forma en respeto, en valorar las cosas que estás haciendo. Creo que a veces eso nos lleva a ir viendo que podemos ir generando, ¿no? ¿Qué piensas? Sí, eso va a influir en tu actitud. La actitud que tengas durante el día se influye mucho ese, esos pensamientos que tienes tú. Y sobre todo porque, por ejemplo, ahora como decía, aparte de que todo es rápido, en todas las ciudades hay mucho tráfico, estás en el tráfico y estás pensando en esos momentos, pero ahí es donde luego por la situación exterior, resulta que los pensamientos que estamos teniendo no son positivos, realmente llegan a ser negativos, y eso influye en la actitud que tenemos hacia las demás personas. Entonces, y hacia Correcto. nosotros mismos. Entonces, sí es importante, como te decía, cuidar esos pensamientos porque también van a influir en la actitud que tengamos en el momento y como lo comentó también Juan Beriken en el IMC, que pues no podemos controlar las circunstancias, pero sí cómo respondemos a ellas, y eso es la actitud. Correcto, correcto. Oye, José, pues con esto vamos a entrar casi al final del episodio. Quisiera saber, para ti, ¿cuáles son las habilidades que consideras más importantes para este liderazgo transformacional? Tiene que ser una comunicación asertiva, la, una escucha activa y la parte de liderar con el ejemplo. ¿Por qué una comunicación asertiva? Porque realmente tenemos que saber comunicar, tenemos que conectar con la gente. Eh, Me he encontrado en algunas organizaciones, sobre todo ahora que tenemos una serie de plataformas de mensajería como WhatsApp, Telegram, etcétera. Hay muchas organizaciones donde los líderes mandan algún tipo de mensaje y piensan que porque que porque hubo una confirmación de lectura, ya la persona ya entendió lo que quise decir. Y realmente nos está dejando corto, está habiendo muchos problemas de comunicación en las organizaciones debido a esto, a que nos estamos quedando solo con el mensaje, no estamos confirmando y mucho menos lo que está haciendo es que no está habiendo una comunicación personal, sino que realmente a través de una plataforma. Entonces, una es que tenemos que tener una comunicación totalmente asertiva con la gente, una escucha activa, como dicen, en el cuerpo humano tenemos dos oídos y una boca, entonces tenemos que oír el doble o escuchar el doble de lo que hablamos. Pues como líderes tengo que escuchar lo que me tiene que decir la gente, tengo que entender cuáles son sus inconformidades, qué es lo que les satisface, qué es lo que les motiva. O sea, yo no puedo
no puedo pretender transformar a alguien si no lo escucho antes. Entonces, necesito escuchar activamente a esa persona. Y lo último que dije es liderar con el ejemplo. Si yo, si yo no trabajo de la mano con mi equipo, con mi organización, realmente no voy a ser partícipe de esa transformación. Y la transformación implica eso, que tenemos que estar trabajando a la mano. Ese liderazgo tradicional, posicional, donde el líder estaba en una oficina y desde ahí daba las instrucciones, en nuestro mundo de hoy ya no es suficiente eso. Hay que transformar las organizaciones y para lograrlo es porque el líder trabaja hombro con su equipo de trabajo. Les enseña en el camino, les pone la muestra, los observa, los retroalimenta y los hace crecer a través de esa retroalimentación, a través de ese ejemplo. Entonces, esas tres características son las que van a hacer que eh, una organización se pueda transformar. Porque su equipo, su gente, el activo más importante de las empresas y de las organizaciones es la gente. Es la que hace que las cosas sucedan. Y la única manera es transformándose el líder y su equipo de trabajo. Excelente, excelente, padrísimo con estas 3 habilidades que necesitamos para dejar huella, así lo entiendo, y que las personas también lleven a cabo a través del ejemplo ese desarrollo del liderazgo, ¿no? Porque hablamos mucho de esto, pero al final creo que es la parte de multiplicar en cuestión de formar también liderazgo que sea pues una sinergia, así lo veo. Sí. Pues José, con esto vamos a concluir con un proceso que llevo a cabo. eh, Le llamo frases inconclusas y aquí es nada más, yo te digo una frase y tú pones Uh-huh. al final algo que se te venga a la mente. ¿Te parece? Me parece. Excelente. Destacaba en Ciencias naturales. ciencias naturales. Wow. Pudiste ser biólogo y ¿a qué te dedicaste? A las ventas. Sí, ¿Algo? yo de hecho de profesión soy químico farmacobiólogo, pero Ah, por cuestiones del pues destino bien. estoy Te- en el negocio de la renta de autos. entonces sí le diste, pero también a la parte de la biología. Excelente. Sí, Qué padre. Muy bien. Admiro en otros admiro en otros su creatividad, creatividad. Excelente. Me atrae, la gente exitosa, padrísimo. El tiempo vuela cuando. cuando te la pasas genial, como por ejemplo ahora que me la paso genial y el tiempo se ha pasado bien rápido. Excelente. Cuando sueño despierto me veo. Me veo transformando la vida de muchas personas a través del coaching. Padrísimo, padrísimo. Pues mi estimado José Ángel, con esto vamos a concluir el episodio. Muchas gracias por haber colaborado. En verdad te agradezco. Si en algún momento podemos seguir sumando con esto, con mucho gusto. Me gusta mucho hacer este tipo de colaboraciones y el aprender día a día. Digo, creo que todos deberíamos de aprender a tener una mentalidad de siempre aprendiz. Sí, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, David, por la invitación. Me encantó la colaboración y sí, en cualquier momento que podamos colaborar nuevamente, encantado. Excelente, muchas gracias. Pues queridos, un episodio más de Transformando Mentes. Espero que sea algo que sume y que multiplique en sus vidas a través de esto que tratamos de hacer, transmitiendo un poco de conocimiento y de llevar a cabo esa transformación que estamos buscando. Muchas gracias. Por favor, si les gustó el episodio, compartan para que seamos más en Transformando Mentes.
Recuerden que estamos en plataformas como Spotify, Amazon Music y ya estoy subiendo el contenido también a YouTube. Muchas gracias, que sean felices y que trascienda todo sufrimiento. Hasta la próxima, queridos.